Hola, buenos días. No sé si me están escuchando bien, a ver si alguien me puede hacer una seña de que estamos ok. Perfecto. Buenos días. Bienvenidos hoy día a esta primera charla de un nuevo ciclo de charlas de FEDETUR Talks que estamos haciendo desde FEDETUR. En esta oportunidad nos hemos reunido para hablar del contexto económico y el futuro. Cuáles son los riesgos y las oportunidades y hay que ponerle este agregado, la continuidad de nuestras empresas. Y eso es básicamente lo que nos animó a armar este talk, esta charla, donde vamos a tener a varias personas, digamos, exponiendo desde una mirada de qué podemos ver hacia el futuro. Estamos en una condición todavía bastante parcial de funcionamiento, como todos ustedes saben. Todavía no podemos funcionar de manera normal con las restricciones de ingreso de turistas extranjeros, con las restricciones que hay para las reuniones, y una serie de elementos que hacen que todavía nuestro sector no pueda funcionar a cabalidad. Y frente a eso y frente a la incertidumbre que tenemos hacia el futuro, es que quisimos invitar y juntarnos con los expositores que ya les voy a presentar, para hablar de estos temas, y también para hacer una mirada un poquito más, un poco sacar la cabeza hacia afuera y mirar qué es lo que va a pasar a futuro, qué es lo que se viene hacia adelante en términos internacionales, qué podemos esperar de la economía mundial. Chile es un país sumamente integrado al contexto mundial y por lo tanto todo lo que ocurre es algo que le afecta de manera importante. Eh, Eso, básicamente, creo que ya, si es que también Jessica me da aquí la seña, puedo ya empezar a presentar a nuestros invitados. Estamos Sí, esperando una... perfecto, Ok. Helen. Teníamos un pequeño inconveniente con el chat, pero para avisarles a todos que ya está habilitado para cuando Sí, quieran comunicarse. veo ahí que ya hay varios haciendo sus olas, así que hola a todos los que se están ahí conectando. Fantástico. Eh, También quiero aprovechar de comentarles que esta charla está siendo grabada, y después se le envía a todos, para que puedan revisarla de nuevo, o el que no se pudo conectar, que se había inscrito, también hacerlo. Queda en nuestro canal de streaming, que también lo ve mucha gente después, así al estilo podcast, ¿no? Como hoy día es tan común. Entonces, esta información queda. Eh, por otro lado, también comentarles que esta es la primera de una serie de charlas. La próxima charla que vamos a hacer, probablemente estamos viendo para el día viernes 5 de agosto, una charla, o más bien un panel sobre la Constitución, una mirada del proceso constituyente desde la perspectiva del turismo, con dos invitados, uno que va por la opción del apruebo y otro por la opción del rechazo. Eh, También vamos a tener, posterior a eso, una charla respecto del proyecto de ley 40 horas, que obviamente es algo que nos tiene bastante inquietos y donde como FEDETUR también hemos sido parte y queremos ser parte de esa discusión con todos los gremios asociados a nosotros. Después vamos a tener también otra charla asociada a la reforma tributaria. Entonces, se vienen varias charlas que vamos a ir teniendo estos meses que vienen, que siempre son muy útiles para poder ir, cada uno de los que trabajamos en esta industria, eh, preparándonos hacia el futuro. Dicho eso, voy a ya presentarlos. Cuento aquí en la sala, digamos, con tres invitados muy importantes. Eh, Primero vamos a contar con Lucas Palacios. Yo creo que todos conocen bien a Lucas Palacios. Lucas es exministro de, iba a decir de turismo, bueno, de turismo también, de economía, fomento y turismo, del gobierno anterior. Antes de eso fue subsecretario de Obras Públicas, muy importante para nosotros por todo lo que significa la infraestructura. eh, Ingeniero comercial, muy, muy conocedor de todos los ámbitos económicos que nos afectan a nosotros, muy conocedor también de lo que es el mundo de la pyme, y también especialmente, que es un poco la orientación que queremos dar a esta charla, lo que tiene que ver con el financiamiento, cómo nos preparamos para seguir sosteniéndonos en cuanto a capital de trabajo y otros en estos momentos. Después de Lucas vamos a tener la presentación de Christian Tauber. Christian también es un ingeniero comercial, es una persona, miren, el currículum de Christian es muy largo, pero básicamente lo que les quiero decir en fácil es que es un experto en el tema financiero, en negociación con bancos, y ahí, ¿por qué quisimos también que estuviera Christian?
¿Y por qué la invitación a él? Es porque todos sabemos que no nos ha ido muy bien como la banca, como sector turístico. Ha sido difícil, la banca no nos conoce, hemos tenido que negociar muy difícilmente los créditos COVID, hemos tenido que entregar en garantía muchos bienes propios, la gente ha tenido que endeudarse con su casa, con su auto para poder seguir funcionando y cumplir con garantías bancarias. Entonces, ahí hay algo que quizás Cristian nos puede dar algunas luces. Y por último, Marcela Poblete, abogada, experta en todos los temas que tienen que ver con negociaciones asociadas a una realidad que también ha ocurrido en nuestro sector, que es cuando una empresa llega a una situación en que siente que ya no puede continuar. Y tiene que empezar a ver los distintos caminos. Y ahí muchos tampoco sabíamos que existe una ley que te permite, digamos, un paso intermedio antes de entrar a un proceso de liquidación. Y también, bueno, lo que le pedimos a Marcela es que nos cuente todas las distintas posibilidades que hay, por más dramáticas que sean, y también otras que nos permitan quizás enfrentar un momento duro, pero que nos dejen preparados para poder emprender a partir de eso. Esa es básicamente la presentación de hoy día, y ellos, los tres, forman parte de una compañía que se llama Gran Vista, que da servicios de asesoría para estos temas. Si alguien después quiere tener una conversación con ellos, entendemos que cuando se trata de temas de negociaciones con bancos, temas asociados a posibles situaciones de reorganización, es bien difícil hacerlo públicamente. Por lo tanto, después vamos a dejar los contactos para que cada uno pueda conectarse con ellos de manera individual y privada. Y también, como ustedes saben, al principio de cuando hicimos las inscripciones, muchas personas mandaron preguntas muy interesantes todas, muy pertinentes a esta presentación, las cuales seleccionamos, las que realmente tuvieran que ver con lo que se está presentando hoy día, y ellos ya las tienen, nuestros expositores las tienen, y probablemente las van a ir respondiendo a medida que vaya avanzando la presentación. Si quedan preguntas por realizar, yo al final las voy a volver a repetir y para pedirles que las respondamos, y si queda alguna pregunta adicional, ustedes también pueden usar el chat, que yo también lo voy a estar mirando, para poder responder esas preguntas. Si hay preguntas que no quieran responder, no se preocupen, porque vamos a tener charlas más adelante para irlas respondiendo. Ese es un poco el mensaje que les quiero dar. Bueno, ya me alargué demasiado yo, les voy a dar la palabra ahora a Lucas Palacio, a quien le pido que prenda su cámara. Ahí está. Hola, Lucas. Estoy. ¿Qué tal? Bienvenido. Yo voy a apagar la mía para dejarte Ya. la palabra a ti. Muchas gracias. Gracias, Helen. Aprovecho de saludarlos a todos, todas las personas que son miembros de FEDETUR y que realizan actividades turísticas, que han estado tan golpeados desde hace ya varios años, desde el estallido social. Esa temporada alta que vino posterior al estallido social, ya fueron muy golpeados. Y después, durante la pandemia, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pese a todos los esfuerzos que hicimos, no logramos que se pudiera reactivar al 100% ni mucho menos, ¿ah? Y tuvimos que ir generando algunas herramientas para poder ir postergando situaciones más complejas, pero ahora siguen con situación compleja, y como decía la Helen, la verdad es que no han podido trabajar al 100%, y eso está probablemente generando mucha presión al interior de sus empresas. Aprovecho también de saludar a Jaime Guasini, presidente de FEDETUR, y también agradecerle a Jessica Canelo, que nos ha ayudado con toda la parte técnica. Ahora voy a compartir pantalla para poder mostrarles. Ahí está. ¿Se ve o no se ve? Se ve perfecto. Sí. Espero que se vea. Bueno, yo voy a partir haciendo una presentación respecto del contexto económico internacional, y también cuál es el efecto que tiene en... No me está corriendo, así que voy a compartir de nuevo. Ahí sí. ¿Qué esperamos en los próximos meses? ¿Cierto? En contexto económico nacional e internacional. Después vienen los próximos expositores, como decía Helen, para ver específicamente el tema del financiamiento. ¿Qué están pensando los bancos? ¿Cómo poder acercarse a una mejor negociación con los bancos? ¿Cuáles son las mejores estrategias? Y finalmente, alcances de la ley, que es una ley que permite mejores soluciones muchas veces para no poner en riesgo los patrimonios personales, y para buscar salidas que la ley entrega. Eh, Partiendo por lo internacional, es importante ver lo que está ocurriendo en la economía internacional, porque nuestra economía es una economía chica, es muy integrada al mundo. Las crisis económicas mundiales
afectan a nuestro país. De hecho, las crisis que hemos tenido internamente hasta el COVID, digamos, hasta el estallido social, hasta lo que hemos vivido en los últimos años, siempre se habían provocado por crisis externas. Nosotros, como somos un país muy expuesto, un 57% de nuestro Producto Interno Bruto depende directa o indirectamente del comercio internacional, siempre es bueno ir viendo qué está pasando afuera, ¿ah? Porque nos afecta el precio del cobre, nos afecta en el dólar, nos afecta en los flujos internacionales y para el turismo también afecta de manera especial. En el mundo se está observando un riesgo importante de recesión. Esto no es nuevo, ¿ah? De hecho, si observamos ahora, estamos enfrentando el conflicto de Rusia-Ucrania que se está extendiendo y está generando presiones en precios de ciertos alimentos y también en precios de la energía, lo cual ha presionado fuertemente la inflación en Europa, pero ha afectado al mundo entero. También, no solamente los alimentos, sino que Rusia y Ucrania son exportadores netos de cerca de un 30% de los fertilizantes a nivel internacional, y ahí también hay un punto que es importante ver lo que va a ocurrir a futuro con ese mercado. Los niveles de aversión al riesgo actualmente están llegando a los niveles de aversión al riesgo que existían en el año 2008, ¿ah? Plena crisis subprime. O sea, estamos a niveles de riesgo bastante altos y por lo tanto la rentabilidad exigida a todos los negocios también es más alta. Y si vemos en Google, las búsquedas de Google, la búsqueda por recesión está llegando también a niveles de la crisis subprime del año 2008, 2007, 2008, 2009, que se extendió bastante, también a niveles de lo que fue la pandemia, y ahora estamos otra vez a esos niveles. ¿Por qué uno dice, por qué pasó esto? Porque para enfrentar la pandemia hubo estrategias fiscales muy expansivas, políticas fiscales muy expansivas, gobiernos inyectando recursos muy fuertes, colaborando de esa forma con la reactivación de la demanda, y también unas políticas monetarias, es decir, con tasas muy bajas de los bancos centrales. Y ahora lo que ocurre es que tiene que venir un ajuste que ocurre justamente cuando existe este conflicto de Ucrania, entonces, y esto está generando algún nivel importante de recesión internacional. Lo mismo ya se está proyectando, la Fed lo está proyectando en Estados Unidos, que para los próximos 4 quarters debiera haber ya, de acuerdo al mercado del trabajo, a estadísticas que vienen del mercado del trabajo, debiera ya estar anticipándose una recesión en Estados Unidos. Y la verdad es que si no llega una recesión va a llegar muy cerquita y los efectos económicos pueden ser muy similares. Lo mismo está ocurriendo en China. En China, después de los confinamientos que hubo en mayo y abril, ya la recuperación económica de China, que había sido la locomotora que tiró al mundo durante la pandemia, ahora ya todos los sectores no se están recuperando de la misma forma. Es decir, la recuperación posterior a los confinamientos ha sido bastante heterogénea. Y el crecimiento internacional, o sea, el crecimiento de China se está observando este año, se está corrigiendo a un magro 3,3%, muy poquito versus lo que estábamos acostumbrados a ver para China. En Europa, algo similar, fíjense en el gráfico ahí de la izquierda, cómo ha ido disminuyendo la proyección de crecimiento de este año para Alemania. Alemania, que es una economía muy estable, y lo mismo estamos observando ya con ciertos indicadores, por ejemplo, indicadores a nivel mayorista para el resto de Europa, que también se iría acercando, no necesariamente una recesión, pero sí a una situación económica bastante no pujante, de poca fuerza, de poco dinamismo. Y en materia de inflación, ahí la rayita roja en el gráfico muestra la proyección, o sea, lo que ha sido la inflación desde el año 2000 a la fecha de los países desarrollados. Fíjense, muy cerquita al 0%. La línea azul es de los países emergentes, las economías emergentes, y fíjense en el año 2022 cómo creció explosivamente la inflación en los países desarrollados, incluso por sobre el promedio estimado para los países en desarrollo. Entonces, es bien impresionante ver lo que está pasando en la economía a nivel internacional y cómo entonces va a afectar eso a nuestra economía, cómo nos va a afectar a Chile, a la economía nacional. Primero, desde el punto de vista de la inflación. Hay una parte de la inflación que es importada, ¿cierto? Es cerca de un 30% de la inflación es importada, es decir, viene de afuera. Y el resto lo estamos generando nosotros. Lo estamos generando nosotros porque estamos produciendo menos. La inflación se provoca básicamente por dos grandes motivos: o porque consumimos más, existe una inyección a la demanda muy fuerte, o porque producimos menos, o una mezcla de ambos. Y aquí lo que estamos viendo es una menor producción,
seguido de un consumo muy masivo por inyecciones de liquidez por el lado de las demandas, por el lado de las familias, los IFES, los bonos y todo lo que ustedes vieron en los últimos años. Y tenemos una inflación muy fuerte y ahora lo que estamos observando es una reacción por parte del Banco Central con una tasa de política monetaria que ha ido creciendo muy fuerte, ya está en 9,75, y podría seguir subiendo, que es exactamente lo que dijo la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, cuando hizo la presentación de la última reunión del Banco Central, en la presentación del último IPOM. Ayer yo estuve con la Rosana, viendo esto con la Rosana Acosta, viendo qué es lo que están proyectando ellos hacia el futuro. Por supuesto que tiene que ser muy cautelosa, no puede revelar, pero ella observa que viene un periodo de ajuste importante. Y eso es lo que ha revelado también a través de los medios. Probablemente va a seguir subiendo la tasa política monetaria, y si sigue la tasa política monetaria, eso presiona también el endeudamiento o la capacidad que tienen los bancos de entregar crédito o de refinanciar deudas vigentes. El alza de la inflación además genera una fuerte caída en los ingresos reales. Eso es algo que ya se está observando en nuestro país, y eso es algo que va a afectar la demanda. Probablemente pueda afectar la demanda por turismo. Uno dice, bueno, ¿cómo afecta esta situación a la demanda por turismo? Y hay varios elementos que los vamos a decir un poquito más adelante, que ocurriría con todas estas cosas que estamos hablando para el turismo. La confianza de los consumidores también está en niveles muy bajos. La confianza empresarial cayó con muchísima fuerza en los últimos meses. Y lo que comentamos anteriormente, y para que el dólar nos siga mostrando una varianza tan grande día tras día, para que no se cotice a distintos precios, sube mucho, que pueda bajar, entonces lo que hace el Banco Central es que hace una intervención de 25.000 millones de dólares, que está dividido en tres componentes, no es necesario que profundice en eso, pero que lo que busca no es que el dólar baje, lo que busca, y es lo que planteaba ayer Rosana Costa en la reunión que tuvimos, es que evitar que exista demasiada dinamismo, demasiada variabilidad en el precio del dólar, porque cuando existe mucha variabilidad, empieza a haber demasiada especulación, y es muy difícil que se genere, que se desarrollen los mercados, es muy difícil que se desarrolle la inversión y que las empresas puedan proyectarse hacia el futuro, que es probablemente lo que les está ocurriendo a ustedes. Nuestro país hoy en día está con un tipo de cambio, un tipo de cambio muy alto, con una moneda muy debilitada, históricamente debilitada, y eso tiene varios efectos en el turismo. Primero, casi todas las monedas están debilitadas respecto del dólar porque existe mucha desconfianza y mucha incertidumbre de lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante en los próximos meses en las economías locales y economía internacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mucha gente se refugia en el dólar porque el dólar es una moneda más fuerte, los bonos del Tesoro americano no están sujetos a casi ningún tipo de riesgo, por lo tanto, muchas personas se van a refugiar en el dólar. Pero Chile, nuestra moneda, ha caído más fuerte que el resto de las monedas del mundo respecto del dólar. Eso puede generar algún nivel de interés de turistas que vengan a Chile, efectivamente. Ahora, por otro lado, existe temor de lo que vaya a ocurrir hacia adelante, y los turistas internacionales también, por lo tanto, tienden a ahorrar más, que es lo que las personas hacen cuando observan que el futuro es incierto. Y a nivel nacional pasa un poco lo mismo. Un dólar alto inhibe, ¿cierto?, que el millón de personas que normalmente iban a viajar a otros países, de chilenos me refiero, quizás ahora esas personas van a preferir viajar en Chile y van a gastarse su plata, pasar vacaciones con su familia en Chile. Sin embargo, también probablemente van a ser cautelosos de no gastar mucho porque la situación hacia adelante es incierta. Entonces ahí van a haber una serie de elementos que van a ir jugando para ver de qué manera va a impactar esto en la economía. ¿Cómo impacta el tipo de cambio en la economía? Tiene distintos impactos. Y lo que mejor puede impactar es que tengamos un tipo de cambio que sea más estable, independiente del nivel en que esté. La incertidumbre económica en Chile está en un nivel históricamente alto. Esto no es ningún secreto, ¿cierto? Y las palabras claves que se encuentran cuando se buscan cuáles son los motivos de esta incertidumbre es bueno, lo que pueda estar haciendo, cómo se puede estar gobernando. La Constitución genera bastante incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir a partir del 4 de septiembre, independiente de qué es lo que salga, si sale el apruebo o el rechazo, igual van a venir periodos inciertos, ¿cierto?, de cómo se va a apiar nuestro país respecto al resultado. La inflación, esto es algo muy importante, ustedes saben que la inflación es el impuesto de los pobres, esto afecta mucho a las personas más pobres, y por lo tanto
afecta mucho a lo social y pueden venir presiones políticas por ese lado. La inversión también está muy caída, está muy golpeada justamente por esta incertidumbre, no se saben, la verdad las empresas están a la espera de ver qué es lo que va a ocurrir el 4 de septiembre, qué es lo que va a ocurrir finalmente con la reforma tributaria, cómo va a afectar la última línea de sus negocios y cómo entonces ellos van a tener una estrategia de ahí hacia adelante. Entonces, yo estoy avanzando bien rápido para poder dejarle espacio a quienes vienen a continuación y después a las preguntas. Entonces, ¿qué hacer en tiempos de crisis? Que es lo que ustedes se deben estar preguntando, porque no saben bien cómo se va a recuperar y a qué nivel se va a recuperar el turismo, ni siquiera ni nacional ni internacional. ¿Mm? Y hay que estar viendo en primer lugar frecuentemente lo que está ocurriendo, porque cuando uno está mejor informado respecto de cuáles son los devenires económicos internacionales y nacionales, entonces uno puede comenzar a proyectar y ver en qué momento empiezan ya a ver cambios de timón. Por ejemplo, es cierto que la tasa política monetaria pueda seguir creciendo un poco más. De hecho, es muy probable que así sea, pero probablemente en el segundo semestre ya va a venir la conversación respecto de cuándo va a empezar a bajar la tasa política monetaria. ¿Por qué? Porque la tasa política monetaria afecta el consumo y por lo tanto tiene un impacto en la inflación que es el objetivo del Banco Central. Pero el Banco Central tampoco quiere que finalmente caigamos en una recesión, en una cosa muy dura, y finalmente que afecte demasiado el crecimiento potencial. Por lo tanto, esto tiene ciertos límites. Esto es cíclico, va de un lado para otro. Y yo anticipo que para el próximo semestre, para el segundo semestre de este año ya, podamos ver la discusión de cómo empieza a bajar la tasa de política monetaria y cómo entonces afecta eso a los bancos y cómo afecta eso a las posibilidades de endeudamiento de las compañías. Después también es importante revisar con mucha objetividad cuál es la situación financiera de cada una de las empresas, en forma realista, objetiva, en forma conservadora, porque uno tiende a postergar este análisis y es muy importante hacerlo a tiempo, porque mientras antes se haga ese análisis, mejores decisiones podemos tomar al futuro. La mejor decisión en estas materias, cuando hay periodos de crisis, es la que logra anticiparse lo más posible. Y a eso es lo que yo los invito, a que revisen las condiciones que existen en el mercado, en la economía nacional e internacional, y hagan un análisis crítico de la situación de mi empresa, la estructura de endeudamiento, dónde puedo bajar los costos, y eventualmente buscar un apoyo profesional para eso, porque facilita las cosas. Las personas que tienen compañías, que tienen empresas, se los digo por experiencia anterior mía, le tienen cariño a la empresa, y no quieren dejarlas caer, no quieren que les vaya mal, y siempre tienen la esperanza que las cosas se van a recuperar. Bueno, una manera de poder superar la crisis y después crecer, porque después de periodos de vacas flacas vienen periodos mejores, es tener un análisis crítico y ayudarse para tomar las mejores decisiones. Y después también otro tema que podría ser una oportunidad es evaluar acciones conjuntas, cooperativas. Es cierto que las empresas compiten entre sí, pero entre periodos de crisis también surgen formas de poder colaborarse, de unirse, de enfrentar en conjunto ciertas dificultades. Enfrentarlo, por ejemplo, con un gremio, como FEDETUR, o unirse a un grupo de empresas y hacer mejores negociaciones. También los invito a eso y ahora le doy el pase a Cristian Tauber para que continúe con su presentación y después al final nos vemos con más preguntas. Muchas gracias. Hola, buenos días. Lo primero que quiero hacer es pedirle disculpas por si hay algún problema con la conexión. Está un poco débil, así que lo que voy a hacer, después de saludar, voy a bajar la cámara para poder tener un poquitito más de ancho banda. Lo que sí quería comentar, y es importante, varias de las cosas que comentó Lucas al final, las voy a reforzar y las vamos a estar conversando. Yo creo que son puntos clave de cara a negociaciones exitosas y les voy a dar varios ejemplos de qué es lo que ha pasado en el mundo con algunas crisis, qué es lo que hemos hecho en Chile con otras crisis, y cómo se han negociado, cómo hemos logrado negociar varias cosas durante el tiempo. Lo primero, y yo creo que es súper importante, es que no cabe ninguna duda que estamos entrando en una crisis como país se ve reflejada en más de un sector, que el sector de turismo viene ya inmerso en una crisis importante desde el estallido social, pasando por el COVID, pero también a mí me gusta un poquitito mostrar qué es lo que ha pasado en el mundo con este tipo de cosas. Y sin entrar en mucho detalle, no sé si se acuerdan cuando existía la burbuja de los .com, cerca del año 2000, donde todo el mundo decía que los precios de los activos en el mundo, en el Nasdaq especialmente,
y los Google de este mundo y todo ese tipo de compañías estaban totalmente sobrevaluadas, de que los flujos de caja no daban para sustentar los precios que se estaban proponiendo, y compañías en ese entonces, incluso se decía compañías como Amazon, que nunca habían ganado un peso, estaban en valores ridículos. Y lo que sucedió, si ustedes ven en el gráfico de abajo a mano izquierda, donde están enmarcados, lo que sucedió es que de alguna manera cayó la valorización del Nasdaq muy fuertemente y estuvo baja durante 5 años, pero el mercado va reconociendo y va dejando atrás las crisis. Si ustedes ven lo que sucedió después del 2003-2004 con el Nasdaq hasta el 21, el valor del Nasdaq la verdad es que se multiplicó como por 7, 8 veces en un periodo de tiempo bastante corto, con lo cual un poquitito el mensaje aquí es, se generan crisis, es cierto, caen los valores relativos, también es cierto, pero por otro lado, esto da oportunidades ¿para qué? Para que exista consolidación en los mercados, para mejorar la calidad interna en términos de costos, para mejorar la productividad de las compañías y salir fortalecido de las crisis. Y en general lo que vemos en todas las crisis que uno analiza en el mundo, al final del día, después de una crisis viene un crecimiento fuerte, viene una consolidación en los mercados y se genera de alguna manera una riqueza importante para las compañías. Solo ocupar a Amazon, si quieren. Amazon hoy día gana muchísimo dinero, pero recién hace algo menos de 10 años empezó a tener trimestres positivos y durante más de 10 años nunca tuvo utilidad. Hoy día Amazon es una de las compañías que tiene una de las valorizaciones más importantes del mundo, si no la más importante, está peleando junto con Apple, junto con Tesla y otras compañías. Y la verdad es que solo mencionar, y vuelvo a recalcar, señores, estamos en una crisis, sí, pero siempre sale el sol después de una tormenta, no importa lo larga que sea la tormenta o la lluvia, una vez que termina la lluvia, la verdad es que sale el sol y se pueden hacer grandes cosas, ¿sí? Entonces, un poco paciencia, tomar el timón con las dos manos fuerte y vamos a entrar un poquitito, sí, pasemos a la siguiente, por favor, y vamos a entrar en varias cosas y voy a ocupar varios ejemplos que yo creo que son importantes. El primer ejemplo chileno, ya que quiero usar de crisis, es básicamente lo que sucedió especialmente el 2008, con la crisis subprime con el precio del cobre. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando en septiembre del 2008 cae Lehman Brothers, y está aquí en el gráfico, en el centro, en el punto 2, la verdad es que el precio del cobre cayó en forma muy violenta, llegó incluso a estar en niveles de 1,4 dólares la libra, y cayó desde niveles de 4. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Mucha mediana minería en Chile quebró, ¿sí? O técnicamente quebró. Y ahí, ¿qué fue lo que sucedió? Finalmente, lo que sucedió es que hubo que llegar a acuerdos como banca. Yo en ese minuto estaba trabajando en BVA. En Itaú, hubo que llegar a acuerdos con varias compañías para tratar de sacarlas del momento en que estaban. Fueron negociaciones difíciles, complejas, pero si ustedes se fijan, después de la caída fuerte y violenta que tuvo el precio del cobre, inmediatamente a los 6-7 meses el cobre empezó a subir y llegamos de vuelta a niveles de 4 centavos de dólar hacia el 2011. Después esto de alguna manera planeó y después volvimos a ver un ciclo muy positivo del precio del cobre en los últimos 2 años. Y ahora la pregunta es hacia dónde va el cobre. El cobre acaba de caer, está en niveles de 3.30, pasó de 4.50 a 3.30 y muy probablemente lo que suceda es que se vuelva a recuperar el precio del cobre en el futuro cercano. Entonces, hemos tenido de este tipo de problemas en Chile, hemos tenido compañías que se han visto enfrentadas a crisis violentas de liquidez y que han necesitado salir fortalecidas, han necesitado salir de la crisis con negociaciones duras, con los acreedores, con dolor, digamos, pero que finalmente, si uno mira hacia atrás y mira ese tipo de compañías, la verdad es que la mayoría de ellas finalmente, después de un periodo complejo, salieron fortalecidas, salieron ganando más plata a la que ganaban anteriormente, y con estructuras mucho más sanas para enfrentar el crecimiento futuro y de alguna manera separando los activos que eran de la compañía con los activos que son de los propios dueños de las compañías. Si pasamos a la siguiente, por favor. En la siguiente slide, lo que tenemos aquí, y quizás este es el ejemplo más importante que uno puede seguir, no sé si se acuerdan de la crisis de los salmones, ¿sí? Pero la crisis de los salmones en Chile fue muy violenta. ¿Y por qué fue violenta?
Porque primero que nada, lo que sucedió con los salmones fue que fue afectado por algas, y básicamente lo que sucedió fue que la mortalidad de los salmones en el agua pasó a ser en algunos casos cercana al 100%. ¿Por qué es importante esto? Y me quiero detener ahí 3 minutos en explicarlo. El negocio de los salmones es un negocio que no tiene mucho activo fijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el negocio de los salmones es concesiones que se solicitan y se entregan para criar los salmones en el mar, y después el proceso productivo del salmón dura cerca de 21 o 24 meses, dependiendo qué tipo de salmón es que uno está procesando. ¿Y qué tiene esta industria? Lo único que tiene es capital de trabajo. ¿Por qué? Porque los salmones se tiran al agua pequeño, se les va dando alimento, que es capital de trabajo a través del tiempo, y uno recupera el capital de trabajo en el mes 21, 24 del proceso completo, incluso 18 en algunas cosas, cuando es cojo, por ejemplo, cuando uno vende el salmón. ¿Qué fue lo que sucedió en este mundo? Lo que sucedió fue que el capital de trabajo era comida que comían los salmones, que estaban engordando, y por consiguiente había un retorno teórico que era el aumento de peso de los salmones hasta que se vendían. Y lo que sucedió es que cuando mueren los salmones, el capital de trabajo se pierde, no existen activos fijos en la industria, y básicamente lo que sucedió fue una crisis completa del sector, donde hubo que salir a refinanciar de diferente manera cada actor, pero de alguna manera el sector completo. Y ahí quiero ocupar un par de ejemplos que yo creo que son importantes, y que lo mencionó Lucas. La verdad es que cuando una empresa va a negociar con un banco en forma independiente, ¿qué es lo que sucede? Esa empresa negocia con el banco, esa empresa no está compartiendo información con las otras empresas del sector, y por consiguiente no sabe lo que el resto de los actores están negociando, y va en desventaja a negociar con los bancos. ¿Por qué va en desventaja? Porque a diferencia de esta empresa que va por sí sola, el banco está negociando en paralelo con 5, 6, 7, 8, 10 empresas. Y tiene los balances de todo el sector normalmente en sus libros. ¿Por qué? Porque en general los bancos operan, las empresas en general operan con entre 5 y 6 bancos. Por consiguiente, los bancos normalmente sí tienen la información financiera de la mayoría de la competencia de ustedes. Entonces, cuando uno de ustedes va a negociar con un banco, y va sin haber conversado, sin haber hecho lo que los americanos llaman cross-fertilization, entender en qué están sus pares, cómo han negociado, buscar no inventar la rueda, sino que compartir algo de información, que en otras industrias, en otros países se hace mucho, porque uno entiende que uno compite dentro de la industria con los pares, pero al mismo tiempo cuando se trata de negociación o se trata de problemas de una industria, es muy común en otros países que sí existan conversaciones de cara a sacar adelante los problemas y buscar soluciones en conjunto. Lo que sucede es que en general los bancos, y no solo los bancos, las instituciones financieras en general, tienen mucha más información que cada uno de ustedes como empresa individual. Y eso hace que las negociaciones sean un poquitito más difíciles. Entonces, lo primero que sucedió durante las negociaciones de los salmones es que efectivamente al principio cada una de las empresas empezó a blufear un poco, y todos jugaban póker y nadie quería contar cuál era la mortalidad de verdad en cada centro, nadie quería contar las verdades, y lo que sucedió es que todo el mundo se dio cuenta al final que la única manera de resolver el problema era blanquear un poco la información, y que todo el mundo tuviera información similar que permitiera tomar las mejores decisiones para cada compañía como industria. Entonces, uno de los mensajes importantes aquí, además de que obviamente todo el mundo pensó que estas compañías estaban muertas y que el negocio del salmón en Chile no tenía cómo sobrevivir, solo recordarles que en los últimos 3, 4 años se han vendido casi por $1.000 millones muchas de las empresas salmoneras que en el 2008, 2009, cuando fue la crisis de los salmones, todo el mundo pensaba que valían cero, y hubo muchas compañías que de alguna manera así lo pensaron, y los bancos así lo pensaron en su momento también, se vendieron en cifras estratosféricas, con lo cual vuelvo a recordarles que las crisis son cíclicas y que después de la tormenta sale el sol, pero también la forma en que finalmente se enfrentaron las negociaciones, que si bien fueron empresa por empresa, era con información más o menos estandarizada arriba de la mesa que permitía tomar buenas decisiones para todos, hizo que la negociación al final del día fuera un poquitito más fácil. No sé si podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Esto un poquitito ya lo comentó Lucas, solo es un poco más de lo mismo, pero está claro que estamos en una crisis,
mi visión personal es que estamos cerca de llegar al pic de la crisis. La verdad es que la inflación está llegando al máximo, va a llegar probablemente cerca al 13%. Las tasas que todos hace 2 semanas pensábamos que estábamos llegando al pic y que nadie apostaba que iban a subir sobre el 10-30, hoy día ya estamos, de 50, perdón, hoy día ya estamos pensando en tasas sobre el 11%, pero como dijo Lucas, las tasas ya a partir de septiembre probablemente nos vamos a estar preguntando todos cuándo van a empezar a caer las tasas, vamos a tener IMASEC negativo, el tipo cambio ya está en más de 1.000 pesos, o sea, llegó a más de 1.000 pesos, hoy día está en 920, pero llegó a 1.060 hasta que el central tuvo que intervenir. Las colocaciones hipotecarias vienen cayendo, o sea, está claro que estamos en una crisis. Pues yo creo que estamos, de alguna manera, llegando al pic de la crisis en términos financieros. ¿Y por qué eso es importante? Porque el mundo financiero le pone precio a los activos muy rápidamente cuando hay una crisis, pero también le pone, sale de la crisis en términos de precios financieros muy rápidamente una vez que empieza a ver que las cosas empiezan a mejorar, y yo creo que estamos llegando a un punto donde financieramente hablando, en términos de inflación, en términos de tasas de interés, en términos de colocación hipotecaria, etcétera, probablemente estemos llegando ya al punto más complejo durante el segundo semestre de esta crisis. Pasemos la siguiente slide, por favor. Y aquí me quiero detener 3 minutos para tratar de comentar y explicar qué cosas se pueden hacer, ¿sí? Y yo creo que aquí hay 4 temas que son importantes. Primero que nada, el mercado de bonos corporativos en Chile está muy restringido hoy día por todo lo que ha sucedido, especialmente con los retiros de las AFP, con las compañías de seguro. Básicamente, aquí hay 2 cosas que se están juntando. Primero, hay poca liquidez para invertir, dada la plata que salió de las AFP y los problemas que hay en las compañías de seguros desde el punto de vista de la renta vitalicia. Y eso significa que se están comprando pocos bonos en el mercado local, ¿cierto? Y eso hace que haya básicamente un cherry picking, se esté yendo lo que los americanos llaman flight to quality, se están comprando solo bonos de muy buenas compañías y solo a plazos muy cortos. ¿Por qué eso es importante en un rubro como el de usted? Porque durante mucho tiempo los activos inmobiliarios relacionados a turismo, llámese hoteles muchas veces, se podían financiar con bonos a muy largos plazos, y si no era con bonos directamente, era con compañías de seguro que a su vez, como se financiaban ellos, también se financiaban con bonos. Entonces, de alguna manera, lo que les quiero decir es que había un mercado a 30 años de deuda, tanto en compañías de seguros como en el mercado bono, que permitía financiar activos físicos a muy largo plazo, y eso permitía un desarrollo importante de muchos de los negocios. Hoy día eso no está. Sí, y eso es un problema, y es un problema que no tiene una salida rápida ni una solución rápida. Por consiguiente, no esperemos que el mercado de bonos a 30 años o de deuda a 30 años, como tenían las compañías de seguro, vuelva en un futuro muy cercano. Lo otro importante de esto es que el hecho del flight to quality está haciendo que tampoco exista financiamiento al loan to value, ¿cierto? Con un apalancamiento tan importante como el que hubo en algún minuto, donde se podía financiar hasta el 80% del valor de un activo a 30 años, y eso permitía un apalancamiento importante. Eso tampoco está hoy día arriba de la mesa, y yo creo que es bien importante entender que eso no va a suceder, ¿sí? O por lo menos no en el mediano plazo, no en el corto plazo. ¿Y eso qué es lo que ha hecho? Ha hecho que las tasas de descuento de los activos, yo sé que estoy siendo un poquitito técnico en algunas cosas, pero déjenme tratar de graficarlo. La tasa de descuento de los activos ha subido fuertemente, lo que en el mundo inmobiliario se llama el cap rate. Eso significa que si yo descontaba, ¿cierto?, para calcular el valor por ejemplo, de un edificio, ¿ya? Y el edificio está 100% arrendado para no entrar directamente en el mundo de los hoteles. Y yo descontaba esos flujos hace 3 años a una tasa de un 4,2% para ver cuál era el valor de verdad de ese activo. Hoy día esas tasas están más cercanas al 5, 5,5%, incluso 6 en algunos casos, que ese 4,2%, y eso hace también que el valor de esos activos haya disminuido. Entonces, el valor de un hotel, el valor de un edificio hace 3, 4 años, si era 100, hoy día podemos pensar que el valor de ese mismo activo, solo por el hecho de que el riesgo aumentó, está más cerca de 80 que de 100, y en algunos casos más cerca de 70 que de 100, y esa es una realidad con la cual tenemos que vivir, y tenemos que ser capaces de
entender cómo queremos enfrentar una potencial negociación de eso. Lo segundo es que los bancos han ganado harta plata en el último tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente están activados en UF, eso significa que tienen mucho préstamo hipotecario en UF y tienen mucho pasivo en peso. Entonces, cuando la inflación es alta, lo que va sucediendo es que los bancos ganan harta plata y básicamente generan un colchón para las épocas de vacas flacas que las han tenido y que las van a tener de nuevo. Y eso hace que se pongan muy restrictivos en la entrega de crédito, y especialmente en algunos sectores donde el sector de turismo, obviamente, que ha estado muy golpeado, es un sector donde se hace más difícil conseguir financiamiento. Y por último, dos temas adicionales importantes. Los spreads, que son lo que los bancos le cobran a las empresas, están obviamente al alza por la misma sensación de que el riesgo está aumentando en el país, y eso hace también que los precios no solo suban en la tasa base, o sea, la TPM, la tasa del Banco Central, subió desde cero prácticamente hasta niveles de 9,75 y esperamos que llegue a niveles de 11%. Entonces la tasa base subió, sino que además lo que los bancos cobran, lo que las instituciones financieras, no solo los bancos, las compañías de seguro y todo el mundo, cobra por sobretasa, también subió. Por consiguiente, estamos enfrentados a precios, a costos del dinero, a costos de la plata, mucho más altos que antiguamente. Y por último, un tema súper relevante, el mercado no bancario, los factoring, etcétera, también tienen algunos sectores un poquitito vetados, como el sector, por ejemplo, construcción hoy día, como de alguna manera también algunas áreas del sector de turismo. Por consiguiente, estamos enfrentando restricciones importantes, y aquí un poquitito el mensaje que pasó Lucas, que es clave, que yo lo comparto, es que es súper importante que conversen entre ustedes, que no se escondan. Ustedes no están jugando póker entre ustedes están jugando póker contra la situación, contra la crisis. Por consiguiente, aquí, si se pueden ayudar unos a otros, pueden comentarse, pueden ver cómo están resolviendo problemas, ayuda a que cada uno de ustedes resuelva su problema de mejor manera. Otro tema que para mí es súper importante es que en las empresas, ¿cierto? En general, en periodos de crisis, lo que se trata de hacer es generar un comité de crisis, y ese comité de crisis ojalá no esté además dedicado 100% al día a día, porque cuando uno está metido en el día a día hay que levantar la caja, hay que resolver los problemas del día a día, sentarse a las 8 de la noche, a las 7, a las 9, a las 10 de la noche, a tratar de resolver la crisis, ver qué pasos se pueden seguir con la crisis, cómo enfrentamos una negociación, es muy difícil porque el día a día te agota y las compañías necesitan seguir operando, seguir funcionando. Entonces, ojalá en la medida de lo posible, los equipos que enfrenten la crisis, que quieran ver cómo conseguir financiamiento, cómo hacerlo de mejor manera, es súper importante que se mantengan un poquitito aislados del día a día, o que las tareas que tengan del día a día se vean disminuidas de tal manera que tengan un porcentaje del día importante para conversar con gente, estar en el mercado, conversar entre ustedes y buscar las mejores soluciones para resolver los problemas, ¿sí? Entonces, yo creo que eso también es súper, súper importante. Y lo que dijo Lucas, la verdad también es que hay consultoras que ayudan a bajar los costos, hay consultoras que ayudan a hacer muchas cosas, y quizás en estos momentos puede ser importante o relevante buscar ayuda para resolver algunas cosas. Y yo creo que es importante atacar los problemas a tiempo, enfrentar las negociaciones a tiempo, y muchas veces van a ser negociaciones duras y difíciles, pero no me cabe duda que las empresas que las tengan y que salgan a flote finalmente, se van a ver muy fortalecidas para lo que viene más adelante, que yo creo que va a venir un boom de turismo importante. Yo creo que si uno ve lo que está pasando en los países desarrollados, donde el COVID de alguna manera ya está dejado a un lado y no existe la incertidumbre que tenemos interna como la que tenemos en este país, se ha dado que las tarifas se han recuperado en forma relevante, se ha dado que los viajes están creciendo, se ha dado que los hoteles están mucho más llenos. Entonces, yo tiendo a ver el mediano o largo plazo con un poco más de optimismo que el resto de la gente con respecto al sector. Yo creo que todavía vienen negociaciones difíciles y temas complejos que resolver, pero por favor, en general en el mundo, después de las crisis ha salido el sol y se ha visto un crecimiento muy importante, así que mi mensaje es de optimismo en el largo plazo, de apretarse, de juntarse, de conversar y de buscar soluciones, no buscar soluciones
no es tratar de inventar uno la rueda se inventó hace mucho tiempo, el fuego también, y lo que hay que hacer es buscar la manera más eficiente de resolver los problemas. Oye, yo me pasé un par de minutos de los 15 minutos que tenía pronosticados, quedo a disposición para cualquier duda que tengan, y ahora lo que quería hacer era dejarlas con Marcela, ¿cierto? Marcela es especialista en la nueva ley de insolvencia que existe. Yo he visto muchas veces sus presentaciones, son muy didácticas, son muy buenas, y la Marcela nos va a tratar de explicar qué es lo que sucede, cuáles son los pasos o qué se puede hacer si es que todas estas negociaciones que nosotros hemos estado conversando, que se pueden dar en forma un poquitito más amistosa, se ponen más difíciles y hay que pasar al plan C que llamo yo, ¿cierto? No tiene el plan A, el plan B, ya este es un plan C, y yo creo que también, como dijo Lucas, hay que saber levantar la mano cuando las cosas se ponen un poco más difíciles, y yo creo que la presentación de Marcela nos puede ayudar un poquitito a poner luz sobre esa sombra. Hola, muchas gracias, Cristian. Yo, como él decía, les voy a contar un poco las herramientas legales que la ley nos da para poder superar estas etapas que son bastante complejas. Tomando lo que él señalaba, estoy poniendo modo presentación, hoy día nosotros contamos con mejores herramientas. Existe una ley, que es la ley 20.720, esta ley se crea el año 2014, modernizó la forma en la que el derecho se hace cargo de la dificultad financiera de las empresas. Y hablamos que es una ley moderna porque tiene varias cosas que hacen que los procedimientos sean mucho más ágiles, sean mejores, pero más que nada lo que busca esta ley es poder sincerar la situación financiera de las empresas con anterioridad, poder anticiparse, como han dicho mis predecesores en esta exposición, anticiparse a las dificultades. Mientras una empresa mejor se puede anticipar, es probable que pueda encontrar mejores soluciones. Entonces ya el derecho concursal, como se llama la materia en específico, no solo se hace cargo de cerrar una empresa para poder desmembrarla, digamos, en una quiebra, poder los acreedores pagarse con los bienes de esta empresa, sino también encontrar métodos para poder solucionar esto y no terminar esa actividad económica, sino a lo mejor hacer algunos ajustes para poder que esta empresa siga funcionando. Entonces, de eso vamos a conversar hoy día. Esta ley tiene 4 procedimientos. Yo solamente les voy a conversar de los procedimientos de la empresa. En este caso hablaremos de la reorganización y hablaremos de la liquidación. Para entrar un poco en materia, lo que nosotros consideramos que lo primero que tiene que hacer una empresa cuando empieza a sincerarse, y eso es algo que debe hacer cada persona, ser muy honesto con su situación, y lo primero que tiene que preguntarse si puede o tiene capacidad o no de generar flujo. Esto yo les podría decir que a lo mejor es la primera herramienta a la cual un empresario debería acudir en su análisis interno. Si la empresa es capaz de generar flujo, también debería hacerse algunas preguntas que están ya a un lado de la pantalla, donde vemos que tenemos tiempo. Si nosotros tenemos tiempo y tenemos flujo, también es bueno que una empresa siempre se vaya cuestionando de una forma productiva, de una forma positiva, y ver si puede seguir negociando con proveedores, si puede invertir, si puede gestionar su inventario, o si puede revisar su presupuesto, la dotación. Nosotros consideramos que estos 4 puntos podrían resumir de una buena manera cuando tenemos una empresa sana, capaz de generar flujo, que puede optimizar este tipo de cosas. Esto lo puede hacer cada uno y por eso uno recalca, es bueno que sean muy honestos con su situación, pero esto lo puede hacer cada empresario por sí mismo. Muchas veces es muy bueno que lo haga un tercero, que un tercero tiene la cabeza a lo mejor más fría, deja el sentimiento un poco de lado, nosotros sabemos que uno le tiene cariño a nuestro emprendimiento. Pero, como les digo, algo que lo puede hacer cada uno, y es muy bueno que siempre estén alerta a un poco a esas señales. Ahora, el flujo de caja ya no está siendo generado de la mejor manera, tengo problemas para poder tener ingresos, todos sabemos cómo ha sido esta industria muy afectada.
Por lo tanto, aquí lo que uno ve es, si yo ya no tengo tanto flujo, la ley que yo les comento nunca dice que un endeudamiento, tampoco reflexiona en cuándo una empresa tiene que someterse a algún procedimiento que la ley contempla, sino que esto se tiene que dar en la práctica y caso a caso. Entonces, ya cuando ya tenemos un problema, ya tenemos que ir tomando algunas acciones. Y acá ustedes pueden ver que pusimos 3 procedimientos: la reorganización extrajudicial, la reorganización y la liquidación. Van desde el menos invasivo al más invasivo, que es la liquidación, que es la antigua quiebra, pero la idea es poder ir viendo acciones previas para no tener que llegar a esa situación. En este sentido, la reorganización extrajudicial es una negociación entre los particulares, es la forma en la cual uno se relaciona con sus acreedores. Es muy productivo cuando yo no tengo una cantidad de acreedores muy importante, es manejable, o sea, yo tendré 4 o 5 acreedores, yo puedo conversar con ellos de manera fluida, uno puede llegar a un acuerdo con ellos. Acá es muy importante que ustedes entiendan que uno no puede ir a presentar lo mismo a la institución financiera que venía haciendo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un modelo de negocio nuevo, tienen que haber acciones nuevas para que uno pueda convencer a estos acreedores financieros de poder apoyar a la empresa en ese momento, y uno podrá firmar un documento privado para poder llegar a un acuerdo con ellos. Es muy sencillo, como les digo, la ley no lo contempla, es un procedimiento extrajudicial en el cual yo solamente voy a conversar con mis acreedores. Si tengo poquitos acreedores, voy a tener a lo mejor muy buenos resultados. Ahora, si yo ya tengo una cantidad de acreedores importante, ahí es cuando ya la ley, esta ley que tiene el numerito arriba, la ley 20.720, empieza a tener relevancia. ¿Y por qué? Porque el derecho concursal lo que hace es agrupar a los acreedores y obligarlos a tomar algunas decisiones o obligarlos a asumir los efectos de ellas. En este caso, nosotros hablamos de la reorganización. Recuerden que vamos a hablar de 2 procedimientos, de la reorganización y más abajito de la liquidación, de forma bien breve, que ustedes puedan hacernos las consultas si es que no soy tan clara en mi exposición. Lo primero que una empresa debe hacer es ordenarse, y ese orden muchas veces bastante, a lo mejor muy básico lo que yo les estoy diciendo, pero sirve para que las empresas vayan observando sus problemas. Siempre tener un listado de bienes, saber qué bienes de tercero yo utilizo. En la primera parte, cuando parte esta flechita, estas actuaciones, la preparación, para yo poder decirle a un tribunal, porque este procedimiento de reorganización ya es un procedimiento judicial que uno tiene que hacer en el tribunal competente. Yo le digo al tribunal, con estos antecedentes que tengo, que este listado de deuda, la nómina de los trabajadores, tengo que acompañar el balance, yo le voy a decir, señor tribunal, yo necesito llegar a un acuerdo con mis acreedores, porque tengo un problema de endeudamiento, no muy severo, porque genero flujo, voy a poder pagarle a ellos de alguna manera, pero tengo que llegar a un acuerdo para ver cómo les voy a pagar. Eso es el procedimiento de reorganización, un procedimiento breve. Si ustedes ven arriba, yo le puse duración 120 días. Podría ser un poquito más, porque hay algunas prórrogas que podrían aumentarse, pero estamos hablando de un procedimiento que son 3-4 meses solamente para poder llegar a un acuerdo con estos acreedores. Y dentro de estas acciones que yo les voy diciendo que la ley tiene para que uno pueda anticiparse, que uno pueda ir a decir que tiene un problema financiero, porque ese es el riesgo, que uno vaya a la institución y diga, señor banco, yo tengo un problema para poder pagarle, y el banco nos cierra las puertas, no puede ejecutar, pero este procedimiento le da la facilidad a este deudor de poder negociar de mejor manera y nos entrega una protección financiera concursal. Esto quiere decir, mientras yo estoy tramitando este procedimiento, a mí los acreedores no me van a poder ejecutar, no me van a poder demandar ejecutivamente, no me van a poder embargar mis bienes, ni tampoco los van a poder rematar. Todo esto lo vamos a conversar en este procedimiento donde agrupa a todos sus acreedores. Entonces, lo primero que va a suceder es que va a llegar un tercero a revisar la empresa. ¿Ya? Antes, en la ley anterior, hablábamos de los síndicos de quiebra. Hoy día,
ellos ya no existen como nombre, sino que se mantiene un poco la función, y hoy día hablamos de veedores, en el caso de la reorganización, en el caso de la liquidación hablamos de liquidadores. Entonces va a llegar este tercero, que lo van a elegir los 3 acreedores mayoritarios del deudor. El veedor es un particular, está sujeto a la fiscalización de una institución pública, en este caso la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y va a entrar a la empresa a ver si realmente tiene los flujos, cómo se maneja la empresa, qué medidas está tomando, resguardar el activo, porque mientras yo tengo esta protección, nace con esta resolución de reorganización, yo podría querer vender bienes para poder resguardar mi patrimonio, y eso es lo que la ley no quiere, que sea una situación transparente. Para que se hagan un poquito la idea, cuando uno tiene la imagen o ustedes de un proceso judicial, uno cree primero que son muy largos, porque esa es un poco la regla general, que parten con una demanda, siguen con un periodo de prueba y después al final hay una sentencia. Estos procedimientos son al revés, parten con una sentencia. En este caso, ven ya la flechita al medio, es esta resolución de reorganización. Va a partir, yo voy a entregar todo esto antecedente al tribunal, señor tribunal, por favor, haga esta apertura a este procedimiento concursal, y el tribunal, si cumple con todos los requisitos, la ley señala, va a decir, sí, vamos a dictar esta resolución de reorganización, ahí parten todos los efectos. Va a tener esta protección, como yo les decía. Los acreedores van a ir al procedimiento a cobrar su crédito, entonces van a decir, a mí me deben 1 millón, a mí me deben 20, a mí un monto que sea, para ir compareciendo y poder votar este acuerdo. Porque el objetivo de la reorganización es, en el transcurso de este procedimiento, de estos 120 días, el deudor le va a presentar una nueva forma de operar, un nuevo plan de negocio a sus acreedores. Y les va a decir, por ejemplo, miren, yo antes me dedicaba, no sé, al turismo aventura, al turismo de negocios, también me dedicaba al turismo astronómico, por ejemplo. Entonces, voy a achicar mi giro y me voy a concentrar, por ejemplo, en el turismo de negocios, en estos seminarios. Ese va a ser mi giro principal, darle un ejemplo. Entonces, yo le presento a mi acreedor y digo, miren, si yo hago esto, tengo esta infraestructura, los bienes que yo tenía destinados a otra cosa los voy a vender, con eso puedo hacer un poco de caja. Yo les presento que les voy a pagar en una cantidad de tiempo determinado. Necesito que me den un tiempo para poder ajustar mis ingresos, 3 meses, 6 meses de gracia, y yo les voy a pagar en cuota. Eso se lo propone a los acreedores, y los acreedores se reúnen en una junta, cuando vemos ya la última flecha, en una junta deliberativa, porque es una junta para discutir, para votar, si estamos o no de acuerdo con lo que esta empresa nos plantea para poder seguir adelante. Los acreedores están de acuerdo y le creen a la empresa, dicen, yo revisamos los flujos, el veedor también hace un informe, dice, oye, no, si lo que la empresa dice es verdad, nosotros los acreedores van a votar. ¿Ya? Y la gracia de esto es que yo tampoco los tengo que convencer a todos. Tengo que convencer más o menos al 66% de mis acreedores. Por lo tanto, el concurso me ayuda a agruparlos, a obligarlos a aceptar el resultado, y me da este cómputo de mayorías, ¿ya? Que no quiere decir que la diferencia de la reorganización extrajudicial, que yo les decía que no hay un procedimiento, sino es una conversación particular, es que claro, yo solamente voy a llegar a acuerdo en esta conversación particular con los acreedores que quieran llegar a un acuerdo conmigo. Mientras que en la reorganización yo necesito que algunos estén de acuerdo, por supuesto, porque necesito una mayoría, pero no necesito al 100%. Por lo tanto, ahí tengo un porcentaje al cual yo lo puedo obligar a aceptar esas condiciones. Entonces, ellos votan que sí, la empresa va a continuar su vida económica y va a regirse lo que dice en su acuerdo y va a pagar en la forma en que lo señalo. Va a seguir trabajando de esa manera, después va a haber un veedor que va a tener que vigilar también que ese acuerdo se cumpla, que se hagan los pagos adecuados, pero la empresa va a seguir funcionando y este procedimiento de reorganización se va a ver terminado cuando yo tengo un acuerdo aprobado. Ahora, ya no tengo muchas formas que ofrecerle a los acreedores, no tengo mucho flujo, ellos no creen en que yo pueda hacer una gestión distinta, ellos van a votar en contra de este acuerdo,
y ahí se va a dictar la liquidación de la empresa, ¿ya? Que es el segundo procedimiento que yo les voy a conversar. Entonces, este procedimiento de reorganización se basa en el acuerdo, en que yo pueda plantearle a los acreedores una mejor forma, una forma distinta de operar y una nueva forma de pagarles. Tiene cosas positivas, por eso les decía yo que muchas veces esta información nos ayuda para ir tomando decisiones que ustedes van a tener que ir tomando en este camino de poder saber qué van a hacer, qué no con sus empresas. Entonces, para la empresa, para el deudor, le da la protección financiera concursal, eso quiere decir que puedo negociar en calma, como les señalaba, y me da una posibilidad de proponerle a mis acreedores una mejor forma de funcionar, una manera distinta, una nueva forma de poder pagar y servir mi deuda. Ahora, a los acreedores también tiene cosas positivas. Por ejemplo, yo voy a poder pedir, voy a poder recuperar el IVA. Si yo soy un proveedor que trabajo con facturas y hay una empresa que no me paga la factura, es muy probable que yo tenga que pagar ese IVA para poder seguir funcionando. Si eso sucede, yo voy a ir a la reorganización y le voy a decir si estoy de acuerdo o no con la forma que ellos quieren dar el acuerdo. Pero además puedo pedir un beneficio y es que a mí me devuelvan ese IVA que yo pagué y no debía haber pagado. También le da la posibilidad a la empresa de conocer realmente lo que sucede al acreedor para poder tomar una decisión informada, si es que a mí me conviene o no lo que ellos están diciendo, si es real o no, voy a poder tener acceso a los números, a sus flujos de caja y a la información que yo requiera para poder tomar una decisión. Y también el sistema económico se beneficia de este tipo de procedimientos porque no se pierden las fuentes de trabajo. A lo mejor una empresa tendrá que disminuir los trabajadores que tiene, pero la empresa va a seguir funcionando, su actividad económica se mantiene, y eso hace que empresas no tengan que cerrar sus puertas, sino observar y ver, reinventarse a una nueva forma de funcionamiento. Eso es más o menos el procedimiento de reorganización. Si es que mis acreedores no están de acuerdo, puedo llegar a una liquidación. Como les decía, es el segundo procedimiento del cual yo les vengo a conversar. Esta posición, o sea, estas láminas tienen más información de la que yo les voy dando para que la puedan revisar con calma, revisar esta grabación y viendo un poco el contenido, si ustedes tienen más dudas y puedan tener también un producto de esto que nosotros les estamos contando. Esto más que nada, para que ustedes sepan, la liquidación entonces es la antigua quiebra. La ley se modifica, como les digo yo, el año 2014, y ya no hablamos de quiebra porque la economía entiende que los ciclos económicos son dinámicos. Por lo tanto, si yo tengo una ley en la cual yo puedo crear empresas en un día, no me puedo demorar 4 años en cerrar una empresa. Eso era lo que sucedía con la ley anterior. Entonces era como cuando la OCDE hace un informe y dice, oye, ustedes son un país, quieren ser un país desarrollado, hacen empresas en un día. No pueden demorarse tanto en cerrarlas. Por lo tanto, una de las cosas que llama a esta modernidad del derecho concursal es que estas cosas sean más rápidas, que un emprendedor no se quede pegado en su insolvencia, sino que pueda solucionarla con una reorganización, derechamente cerrar las puertas y decir, yo me voy a reinventar y voy a empezar de nuevo. Acá, para que ustedes sepan, hay 3 formas de llegar a una resolución de liquidación para que este procedimiento funcione. Recién vimos una, ¿ah? No sé si se acuerdan que si fracasaba la reorganización, los acreedores no están de acuerdo con nosotros, llegamos a la liquidación, y es esta flechita del costado que dice refleja. Es un nombre doctrinario en la que habla cuando la liquidación es por el fracaso de un procedimiento previo. La forma más utilizada hoy día es la liquidación solicitada por el propio deudor. Es esta flechita que está acá abajo. Y que es un procedimiento muy similar a la reorganización. Aquí la diferencia es que yo tengo una empresa que no es viable, que no es capaz de generar flujo, por lo tanto no es capaz de pagarle a sus acreedores. Entonces, el deudor también va a llegar al tribunal, también es un procedimiento judicial, con los antecedentes que yo les conté, y va a decir, señor tribunal, yo no puedo seguir cumpliendo con mis obligaciones, por lo tanto necesito que usted decrete mi liquidación, antigua quiebra, para que lo recuerden. Y la tercera forma es que a mí me lo pide un acreedor. Si yo tengo deudas con una persona, con un acreedor que constan en una factura, en un pagaré, a mí me pueden pedir la quiebra, me pueden pedir mi liquidación.
¿ya? Y eso también es importante que ustedes lo sepan, porque eso le podría pasar a algunos de ustedes si sus créditos son muy altos. Les voy a dejar esto después para que ustedes lo vean, un poco las diferencias entre la liquidación voluntaria y la liquidación forzosa, pero todas básicamente son previo a que se dicte esta resolución de liquidación. Como yo les decía, tiene la misma estructura que la reorganización, es como un juicio al revés. Parte con una sentencia. Señor tribunal, presento todos estos documentos que están acá en el primer cuadrito, mi listado de bienes, cuáles bienes no son de la liquidación, los juicios pendientes, listado de deudas, cuántos trabajadores tengo, mi balance. Por eso le digo yo que independiente de la decisión que uno tome, tener ese tipo de documentos también le va a servir a ustedes para que se puedan ordenar y puedan tener un panorama un poco más general. Igual que en el procedimiento anterior, también hay un tercero imparcial que va a vigilar, porque acá yo les decía que partimos desde lo menos invasivo a lo más invasivo. Este procedimiento es para terminar con la actividad financiera de una empresa, y ese término no lo hacen ustedes, sino lo hace un liquidador. Eran estos antiguos síndicos de quiebra, lo eligen los 3 acreedores mayoritarios en un procedimiento bastante sencillo ante la superintendencia, y el tribunal va a revisar que se haya nominado el liquidador, que yo tenga estos antecedentes acompañados, el listado de bienes, el listado de deuda, los trabajadores, estas cosas que yo les señalo, y si cumple con esos procedimientos, va a dictar la resolución de liquidación. Es esta sentencia que va a dar inicio a este procedimiento, y me va a dar todos los efectos. Primero, ustedes van a perder la administración de sus bienes si no la adquiere un liquidador, porque él es el que se va a encargar de cerrar la empresa. Después de eso, él tiene que resguardar el activo, va a ser su responsabilidad, entonces lo va a juntar para poder vender esto, y con eso darle a sus acreedores. Los acreedores van también a este procedimiento a cobrar sus créditos, y dicen, oiga, a mí me deben tanta plata, voy a presentar mi factura, el pagaré, el título en el cual consta lo que a mí me deben, yo lo voy a acompañar al tribunal. Este procedimiento es más largo que el procedimiento de la reorganización. Si piensan en la reorganización, hablamos de 3 a 4 meses. Este procedimiento, la ley, si tomáramos los casos estrictamente legales, dura más o menos 1 año, pero con la cantidad de procedimientos que existen, yo les diría que la duración es aproximadamente 18 meses, 24 meses podría ser. Y en este procedimiento lo que van a hacer es terminar con la actividad económica, como les digo, entonces van a vender todos los bienes que la empresa tiene para pagarle a los acreedores. Y esa un poco, y la gracia del procedimiento es que si los bienes no alcanzan a pagarle a todos mis acreedores, igual al final del procedimiento, que es una parte muy importante en esta liquidación, se van a extinguir los saldos. Si se dicta esta resolución de término, que es una de las modificaciones más importantes que hay de la ley anterior, la ley anterior generaba que los procesos de quiebra estuvieran abiertos por muchos años. De hecho, hay quiebras emblemáticas que son muy antiguas, que todavía tienen procedimientos abiertos, y eso era muy dañino para los emprendedores, porque nosotros sabemos que el emprendedor va a ser emprendedor siempre. Entonces, si no puede reinventarse y hacer las cosas de una manera ordenada, van a buscar otra forma de emprender. Entonces, la ley que busca que pueda cerrar estos ciclos económicos de una manera sana. Entonces, esta ley me provoca a varios beneficios, como por ejemplo, que yo pueda despedir a los trabajadores incluso con sus finiquitos pendientes, con las leyes sociales pendientes, la resolución de liquidaciones causal de término del contrato de trabajo. Por lo tanto, es un finiquito un poco extraño, porque el liquidador los va a finiquitar a los trabajadores y después, con la venta posterior de los bienes, se va a pagar estos finiquitos hasta lo que la ley alcance. La ley hace un orden, dice cuáles son los créditos más importantes, y el primer crédito importante son los trabajadores. Después ya vienen las leyes sociales, después viene el fisco, y de ahí viene el resto de los créditos. Acá no hay una votación de si están de acuerdo los acreedores o no, sino que al solicitar es como una automanifestación de insolvencia, es como decirle al tribunal, no puedo pagar. El tribunal dice, se cumple con los requisitos, no se preocupe, juntemos todos los bienes, le pagamos a estos acreedores en orden. Cuando eso termina y el liquidador buscó toda la cantidad de bienes que podían buscar, pagó todo lo que podía pagar, él rinde una cuenta y le dice a los acreedores del concurso, esto fue lo que yo hice, esta es mi gestión. Y ellos, si están de acuerdo, se va a aprobar esta cuenta, el tribunal va a dictar la resolución de término.
es muy relevante acá, que con la resolución de términos se van a extinguir todos los saldos que estaban pendientes, ¿ya? Y la persona, como les decía yo, va a poder volver a empezar y volver a emprender. Entonces, una situación tan compleja y tan dolorosa que puede ser para una empresa, como la liquidación, como su insolvencia, también puede tener una óptica más positiva, la óptica de poder cerrar un ciclo económico de manera sana, como les decía. ¿Ya? No dejar estos emprendimientos a medias que van generando créditos cada vez más altos, porque si yo tengo, por ejemplo, una deuda de IVA, yo digo, ya no importa, voy a dejar esta empresa ahí tirada y tengo un par de trabajadores y no los finiquito, ellos se quedan con su relación laboral pendiente y además esta deuda me va a generar interés, entonces va a ir creciendo y nunca voy a poder solucionar ese problema. Pero si yo digo ya, todo lo que yo invertí, por eso ahí nosotros le ponemos, es reconocer el costo hundido, decir, todo lo que yo invertí, hoy día en el futuro ya no tengo la posibilidad de rentabilizarlo, no tengo la posibilidad de usar esa inversión. Entonces muchas veces es como cerrar los ojos y decir, ¿sabes qué? Voy a terminar con esto para poder empezar nuevamente, poder inventarme, porque eso es lo que la economía quiere, la economía circular. O sea, como decía Cristian y como decía Lucas, o sea, nosotros hemos pasado por estos periodos de crisis que se han ido solucionando. Por lo tanto, también es bueno ser honesto con los esfuerzos que uno va a poder hacer. También por eso les muestro que también tiene beneficios. Beneficio para la empresa deudora es que pone término, como les digo yo, a los contratos de trabajo, incluso con obligaciones sociales impagas, que es una excepción en el derecho laboral. Se extinguen los saldos que no fueron pagados, ya al final de este procedimiento cuando se dicta esta resolución de término. Como les decía yo, eso hace que este emprendedor pueda volver a empezar. No es de un día para otro, pero sí va a poder tener esta nueva oportunidad. Del lado de los acreedores, yo con esto, doña Helen, estoy terminando, ellos también van a tener la posibilidad de entregar, de poder pedir este IVA que yo pagué y no debía pagar, a lo menos a mí me van a devolver siempre este IVA que yo no debía haber pagado, un beneficio del procedimiento de liquidación, y en la economía es que no quedan situaciones contractuales pendientes, y como les decía, que es un poco el mensaje que nosotros queremos entregarle, este emprendedor puede volver a empezar. Esa es un poco lo que nosotros queremos, con lo que nosotros queremos quedarnos. Queremos que ustedes puedan ver esto en el mundo. Esto está pasando. Nosotros somos la única firma chilena que es miembro de GRIP, que es una organización que agrupa estudios concursales, y hace muy poco estuvimos en una reunión en Oslo, en la cual todos los estudios a nivel mundial están siendo cautos, todos los empresarios están observando qué es lo que van a hacer, las ayudas financieras de los estados están terminando, porque en todas las crisis las ayudas empiezan a terminar, y cuando terminan es cuando uno tiene que tomar alguna decisión. Y nuestro objetivo es que esa decisión la puedan tomar sabiendo incluso cómo termina una empresa, para poder anticiparse y poder ver cuál es la mejor salida para ustedes. Así que doña Helen, le doy el pase para que usted nos diga si es que existen preguntas o qué más podemos hacer por esta gran audiencia que tenemos hoy día. Gracias, Marcela. Si puedes bajar la presentación, ahí sí, para que nos veamos, y le voy a pedir a Cristian y a Lucas que prendan sus cámaras. Bueno, la verdad es que nos pasamos de la hora, es una realidad, pero los temas estaban tan entretenidos que la verdad es que, bueno, es parte de esto, y sí, también quiero decir que es fantástico que nos podamos juntar en estos sistemas, y esto es como una de las pocas cosas buenas que para nosotros ha ocurrido con la pandemia, especialmente en nuestro sector, que es que podemos tener estas reuniones online, y estaba mirando a los participantes, hay gente que está de Magallanes, del norte, de todas partes, y eso es fantástico, porque de otra manera sería súper difícil encontrarnos. También saludar, tenemos varios miembros de nuestro directorio, de otros gremios también, así que ha sido como bien entretenido en ese sentido, y ya hay varios que me han escrito directo diciendo, oye, repitamos esta presentación, profundicemos algunos temas, etcétera, etcétera. Yo quería solamente hacerme cargo de una pregunta aquí que venía un poquito antes. Dice para Lucas, luego de una política expansiva, y en este caso cuando sube la TPM, en la teoría habría menos endeudamiento y más ahorro, pero ¿qué se espera en ese caso con la inversión y el empleo?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo también estuve revisando ahí el chat, habían otras preguntas que voy a aprovechar también de contestarlas rapidito. Bueno, Buenísimo, por eso sí. por eso que yo anticipo que ya va a venir, porque existen costos de subir la tasa. El beneficio es que se contiene el gasto y por lo tanto se genera un freno a la inflación, que es el objetivo fundamental que tiene el Banco Central. Pero claro que tiene un impacto en la inversión, tiene un impacto en el empleo y es por esa razón que yo creo que ya estamos a punto ya de empezar quizás un par de alzas más y después empezar a bajar ya. Les cuento que el Banco Central Europeo acaba de subir la tasa, primera vez en 11 años. Bueno, la subió a 0,5, porque Europa está con una inflación de un 8,1. Para nosotros la inflación tiene componentes que afectan mucho a las personas más pobres. De hecho, si uno va a una población, a un sector más vulnerable, se da cuenta que los precios pueden subir más incluso de lo que aparece en la canasta básica, ¿m? Porque es un comercio minorista que es muy atomizado. Entonces, tiene razón quien hizo la pregunta, que es Pablo Quintero, porque lo anoté, que tiene un impacto en el empleo de inversión y esa es la razón por la cual pienso que en el segundo semestre ya vamos a estar con la discusión respecto de cuándo y cómo empieza a bajar la tasa para generar también esta reactivación. Es decir, hay que parar fuerte la inflación porque se está arrancando, tiene un efecto muy importante en la economía, en la expectativa, pero también tiene un efecto en la inversión y en el empleo y por lo tanto, y para que no se transforme también en un empleo informal, es decir, para que la subida de la tasa no se transforme en un incentivo para la informalidad, también es importante ir equilibrando la política monetaria también con la política fiscal. La política fiscal tiene que ser también más restrictiva ahora, no se puede gastar mucha plata porque estamos en un periodo de ajuste. Otra pregunta que me hicieron, aprovecho, puede ser, Helen, ahí por el chat. Preguntó Maricel si es que las reservas, toda esta política de intervención que está haciendo el Banco Central puede generar una disminución en las reservas internacionales. Bueno, las reservas internacionales actualmente son del orden de los 48.000 millones de dólares. O sea, tenemos una buena reserva internacional. No estamos en la situación argentina que era respecto de la pregunta de Maricel. Y además, lo que anunció el Banco Central es hasta 25.000 millones de dólares. Es una señal. No significa que se vaya a gastar los 25.000 millones. Y por lo demás, los 25.000 millones de dólares están divididos en tres. Estas ventas de dólar por 10.000 millones de dólares, están ventas de instrumentos de cobertura cambiaria por 10.000 millones de dólares, y también están swap de divisas por 5.000 millones de dólares. Es decir, no está en riesgo con esta estrategia las reservas internacionales que tenemos, no estamos en la situación de Argentina, y lo que busca el Banco Central es justamente evitar este comportamiento errático que tiene el dólar, porque eso genera flujo especulativo, y cuando existen flujos especulativos, industrias como el turismo, por ejemplo, entre muchas otras, no pueden proyectarse, no saben cómo enfrentar el futuro. Por lo tanto, el objetivo del Banco Central es generar una estabilización del valor del tipo de cambio. ¿Mm? Perfecto. Una pregunta que a mí me surge, que quería hacerle a Cristian, y que un poco representa lo que hemos estado viendo en el chat y las preguntas que nos llegaron. Cuando tú dices, es importante que se pongan de acuerdo, que conversen, que negocien de manera conjunta. Desde mi ignorancia te pregunto, ¿eso es factible legalmente? ¿No hay ahí una cosa que podría tener un filo con la ley? Sí. Helen, gracias por la pregunta. Mira, no todo es blanco y negro en la vida, ¿sí? Pero quizás ahondar un poquitito en mi comentario. Más que negociar en forma conjunta es negociar en forma individual con toda la información arriba a la mesa que solo se captura cuando conversamos entre nosotros, ¿cierto? Y es lo que yo les decía, cuando una empresa A va al banco a renegociar su deuda, pensando que el banco no tiene la información de las empresas B, C, D, E y F, el banco las tiene todas, tiene el estado financiero de todas las competidores de todos ustedes. Entonces, el banco sí tiene la información de sus competidores. Si ustedes no conversan entre ustedes, lo que pasa es que cada vez que uno de ustedes vaya a negociar en forma individual donde un banco, ¿cierto? Lo que va a suceder es que el banco va a tener mucha más información que ustedes y van a estar, van a estar de alguna manera negociando desde un punto de partida mucho más malo que lo que el banco tiene. La otra cosa es que muchas compañías pequeñas les cuesta mucho más negociar, pero si
si los términos que van a buscar individualmente están más o menos conversados entre todos, permite que sea mucho más homogénea la conversación al final del día y quizás se puede llegar a un mejor acuerdo. En algunos casos extremos, sí se ha llegado a negociaciones un poquitito más bien conjuntas, pero eso ha sido un caso bastante más extremo como fue en su minuto los salmones, ¿sí? Entonces, cuando yo me refiero a negociar en forma conjunta, quizás me mal expliqué un poquitito, es ocupar la información, compartir los problemas, compartir las visiones, compartir qué cosas creen que se pueden hacer mejor, cosa que sea más fácil. Y la otra cosa es que, también lo comentaba Lucas, oye, a lo mejor buscar alguien que los ayude en la negociación, que haya estado metido en negociaciones anteriores, también ayuda porque tiene información de otras negociaciones, de otros sectores, sabe qué se hizo en qué momento. Entonces, también a veces es más fácil cuando uno busca algún tipo de ayuda externa. Pero lo importante es que conversen, es que no tengan miedo a contar que tienen un problema, porque al final del día, si uno no lo cuenta, el de al lado tampoco lo cuenta. Entonces, cada uno de nosotros tiene esa angustia metida adentro, no es capaz de negociar de mejor manera, cuando al final del día es más fácil negociar cuando uno sabe lo que está pasando en la industria y uno puede tomar decisiones mucho mejores para la industria y para cada una de las empresas. Entonces yo creo que es importante que los foros que ustedes tengan, o conversaciones bilaterales, que cuando se junten, pongan los temas arriba de la mesa de forma, oye, no se trata de abrir todos los problemas y el 100%, pero en los temas generales, los temas gruesos, sí yo creo que es importante porque además se pueden hacer otras cosas, y lo comentaba Lucas también. Oye, empresas por sí solas a lo mejor no tienen un poder de negociación importante con algunos proveedores, ¿cierto? Pero sí se pueden generar negociaciones donde un grupo va y renegocia algún tipo de los costos con algún tipo de proveedor, con compras en conjunto. Eso se hace, eso se puede hacer, eso no tiene ningún problema. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo insisto, ustedes compiten entre ustedes en muchas cosas, en el rubro de ustedes quizás menos que en otros, porque la verdad es que, voy a decir, un hotel del lugar X no compite con un hotel de un lugar Y, o no directamente, ¿no? Pero sí se pueden tomar medidas como grupo, como subgrupo, y sí es súper importante conversar las cosas con una apertura razonable. Eso no significa, como dije, que se comparta todo, pero sí que las mejores prácticas se compartan y que los problemas se compartan, porque dos cabezas piensan más que una, cuatro ojos ven más que dos, y eso es súper importante. Buenísimo, te entiendo perfecto, Cristian, gracias por esa información. Lucas, tú querías decir algo porque te vi que... Ahí, dale. Sí, levanté la manito amarilla. Oye, mira, solamente para clarificar un punto que estaba hablando Cristian. Es muy difícil que las empresas que son competidoras se junten, ¿cierto? Para ver cómo poder hacer frente común. Pero eso se puede hacer a través de una tercera empresa, por ejemplo, que eso se hace, ¿no? Es decir, si Gran Vista, una empresa que tiene información sobre varias empresas respecto a su estructura de financiamiento, evidentemente que esa información sirve para poder mejorar una estructura de financiamiento. ¿Por qué? Porque el problema de las empresas no es que no sean viables, son viables las empresas. Lo han sido durante mucho tiempo. Lo que ocurre es que están pasando por un periodo, por un ciclo de baja operación, producto de la pandemia y de otras cosas. Entonces, pero esto es cíclico. Después va a haber un buen ciclo y las empresas se van a recuperar, van a empezar a generar flujo y van a poder pagar sus deudas. El problema es de temporalidad. El problema es ahora. Incluso el problema es que muchas de ellas pueden haber obtenido un crédito FOGAPE con condiciones que no son replicables ahora, porque no existe un nuevo FOGAPE y porque las tasas de endeudamiento de los bancos, más bien el acceso las tasas de acceso a los bancos, las interbancarias, está mucho más alta. Entonces no pueden traspasar una tasa que sea menor que esa tasa. Entonces, cuando uno ve una empresa grande, para poner un ejemplo, muy grande, negociando con un banco, el banco tiene una disposición distinta, porque si esa empresa es viable, pero está pasando por un mal momento de caja, entonces al banco tampoco le conviene que esa empresa caiga. Pero estamos en un periodo en que los bancos les ha ido muy bien. Los últimos 2 años a los bancos les fue muy bien. Y pueden no tener necesariamente los incentivos para hacer un cruce general en la economía,
para ver el impacto que puede tener que caigan en algún grupo de empresas. ¿Me explico, no? Pero no significa que no se pueda hacer ese ejercicio. Lo que pasa es que hoy día no los tienen necesariamente esos incentivos, pero se les pueden construir esos incentivos, haciéndoles ver que finalmente la economía, y en este caso el sector turístico, una empresa depende de la otra, finalmente. ¿Cierto? Entonces, todo esto es integral. La economía no está separada una empresa de otra, es integral. Y si nosotros queremos aprovechar de buena forma la recuperación del sector turismo, que es la que tiene que venir a continuación de este periodo que se ha extendido más de la cuenta, que no han podido operar como corresponde, entonces eso le debiera poder interesar a los bancos como sector. Y ahí, Perfecto. desde el punto de vista profesional, uno puede ayudar en algo, puede colaborar con eso. Buenísimo. Oye, bueno, ya son las 11 de la mañana, nos extendimos, nos pasamos totalmente, pero bueno, valió la pena. Yo creo que todo el mundo que estuvo presente estuvo bien entretenido escuchándolos a ustedes. Les quiero agradecer a Marcela, a Lucas, a Cristian por esta posibilidad. Decirle a todos los que están conectados todavía que vamos a tener otra charla. Probablemente la siguiente es el 5 de agosto, donde vamos a tener un panel constituyente, un tema que nosotros en general hemos mirado un poco de lejos, pero que es importante que también tengamos una mirada desde las distintas posturas y cómo eso afecta a nuestra querida actividad turística. Contarles de que esta presentación se les va a enviar a todos los que participaron, va a quedar grabado, va a quedar en nuestra página web, así que la verdad es que muy contentos de habernos juntado hoy día y gracias, y con esto doy fin a nuestra charla del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén bien. Adiós, Helen. Chao. Gracias.